Tuvimos oportunidad de hablar eh, hace 15 días cuando nos tocó el Bética sobre la ley. Tratamos el versículo anterior, pero en el mes de noviembre, en la parte media, aproximadamente hace 2 meses, hablamos de Levítico también, un pasaje en el que Dios advertía a su pueblo diciendo: no os hagáis agoreros ni adivinos. Y lo que en aquel sermón tratamos fue el asunto particular de cómo por medio de la agorería, de la adivinación, se busca respuesta para ciertas cosas, se busca la respuesta en cosas creadas, en las cosas creadas, astros, árboles, etcétera, incluso animales, y que la agorería, la adivinación, son la magia, pues son formas que intentan lo que ya consideramos ahora el, la metodología científica, es decir, la magia es un intento de tener un control de la naturaleza que hay allá, digámoslo, fuera de nosotros, y que por medio de estas prácticas se ve impedida la investigación como fruto de obedecer el mandato cultural. Entonces, estas prácticas erradas son una falsificación del mandato cultural. Y entonces, cuando explicamos falsamente la realidad, eh, eh, se ve privado el desarrollo de una cultura, de un pueblo. Y bueno, pues veíamos en aquel sermón como también Adán, en respuesta al mandato cultural, se dedicó a clasificar, a nombrar los animales y específicamente, pues con esto, a conocer el entorno. Y esto, repito, como respuesta al mandato cultural. Pero en un pueblo donde se practican cosas como la magia, la agorería, sin duda no hay avance, siempre se tiene una visión falsa de la realidad. Eso lo desarrollamos aquí, pues lo leí en unas pocas líneas, pero lo desarrollamos hace 2 meses con amplitud de ese asunto, pero ahora nos encontramos con que llegamos con un texto más, nos encontramos con un texto más donde Dios advierte esto, pero de forma significativa. Y bueno, ahora vamos a desarrollar por qué razón Dios hace esta advertencia. Y tenemos el título del sermón es ni a magos ni a adivinos. Ajá. Eh, entonces, no recurras ni a magos ni a adivinos. Es así el título del sermón, ni a magos ni a adivinos. Es el sermón número 47 del artículo 27 de la segunda confesión helvética. Nuestra base, Levítico 19:31, así como lo tenemos indicado en el orden de culto. Bueno, esas prácticas, hay que decir ahora que tales prácticas, la, la, la magia, el encantamiento, eh, la adivinación, por ejemplo, pues surgen del deseo de obtener respuestas. ¿Sí? El hombre busca obtener respuestas sobre la base de una necesidad humana colocada en el centro. Es decir, ¿qué sucede con esto? Tengo dudas, pero previamente y naturalmente por causa del pecado, me he colocado en el centro y sobre esa base veo el entorno, veo las cosas, o digámoslo así, veo la realidad en función de yo previamente haberme colocado en el centro. Y sobre eso van a surgir preguntas. Y quiero decir aquí que la contaminación, porque es un término que aquí da el pasaje, no te contamines. Hay que recordar que la contaminación en el hombre comenzó cuando cayó en pecado. Esto comenzó específicamente cuando nuestros primeros padres tomaron del fruto y en desobediencia comieron. Ahí el hombre contaminó su vida. Eh, ¿Y qué sucede enseguida?
el hombre con eso pervierte sus relaciones básicas, o lo que llamamos las relaciones fundamentales, que tienen que ver con Dios en lo vertical, hacia arriba, con nuestro prójimo en lo horizontal, y el mundo, que es en este caso, digámoslo, lo vertical, pero hacia abajo. Entonces, tenemos tres relaciones que son fundamentales: Dios, prójimo y el mundo. Y de estas cosas, pues, hemos hablado en muchas ocasiones. Eh, el hombre, ¿cómo se contamina? Deja de dirigirse a Dios. El hombre deja de dirigirse a Dios específicamente porque el hombre se ha colocado en el centro, es decir, ya no quiere la guía de Dios, él ahora se coloca en el centro y de ahí pasa enseguida pues a pervertir las relaciones restantes. En este caso, su relación con el prójimo y su relación con el mundo. ¿Esto cómo sucede? En lugar de ver al otro como mi prójimo, entonces ahora, por ejemplo, es un rival sobre el que yo tengo que ir. Aunque, bueno, incluso, si es posible, en algunos casos, hasta destruirlo. ¿Sí? Ya veo al otro, pero el otro ya no es mi prójimo, ya no cuido de él. Es lo que sucedió con Caín, por ejemplo, cuando Dios lo cuestiona: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guardia? Entonces ya no veo al otro como mi prójimo, sino en cierta medida como una competencia, como alguien a quien tengo que controlar, como alguien incluso a quien, si es posible, en algún momento puedo destruir. ¿Sí? No en todos los casos, pero ya no lo dejo de ver, ya no lo veo, perdón, como un prójimo. Ya no lo veo como Dios demanda que yo lo veo, que yo lo vea. Eh, Eso por un lado en cuanto al prójimo. Miren, la relación con Dios, el hombre dejó de voltear su vista a Dios, de colocar su vista en Él, de confiar en Él y de preguntarle a Él. En el caso del otro, del que está ahí junto a Él, deja de ser su prójimo al que Dios ordena que lo ame como a Él mismo. Y por otro lado, el mundo, que es una pertenencia de Dios y del cual solo somos encargados del mundo. Ahora entonces dispongo del mundo como si este fuera mío. Ahí van a empezar muchos problemas. Precisamente, y aquí conectamos, por ello el encantamiento, la adivinación están estrechamente ligadas a esta contaminación. ¿Qué pasa? Ya no voy a preguntarle a Dios. Le voy a preguntar ahora sobre la duda que tengo. Le voy a preguntar a algún brujo, algún encantador, algún adivino, porque tengo dudas. E incluso con esas prácticas, la adivinación, la magia y otras cosas, en un punto voy a buscar controlar a mi prójimo. Miren qué interesante. Incluso voy a buscar dañar a mi prójimo, ponerlo bajo mi poder. Y en cuanto al mundo, desarrollaremos ahorita cuál va a ser el mal que esto va a traer. Entonces, decía que por ello estas prácticas de las que Dios advierte a su pueblo están estrechamente ligadas a, a esta contaminación de la que hemos venido hablando ahorita desde el principio. Una vez que el hombre se coloca en el centro, deja de buscar a Dios y buscará la respuesta en las cosas creadas. Astros, la mano, el clima, los animales. Por eso en la imagen de nuestro orden de culto estaba una mano, eh, como leyéndole a otro la mano, ¿no? Algo que se sabe que se practicaba desde la antigüedad. Entonces, la relación con el prójimo se pervierte, por ejemplo, cuando se recurre eh, a la adivinación, se recurre a algo para buscar la estabilidad familiar, por ejemplo, o social. ¿Por qué recurre mucha gente? Son parte de las razones por las que la gente recurre a la magia, a ese tipo de cosas, a la brujería. Busca estabilidad. Algo está pasando en mi familia, algo está pasando en las relaciones con la gente que tengo alrededor. O bien tengo problemas con perengano, con sutano. Entonces voy a consultar a personas que realizan estos trabajos, o incluso ya hasta con el fin de dañar
en un punto si es posible, por ejemplo, y para ello haré pues recurrir a estas cosas de la adivinación para, a la brujería para, pues como decía, incluso hacer daño. Eh, y en casos, por ejemplo, descompuesta tal relación con el prójimo, ya cuando esto está muy mal, se va a buscar incluso a la brujería, en caso, para hacerle mal. Es lo que la gente hace, ¿no? Estamos hablando de lo que la gente hace. Porque hay que decir que mucho de la brujería tiene que ver con la envidia. Mucha gente, todos hemos escuchado eso, ¿no? Se busca dañar a otro, porque recordamos, se ha pervertido la relación fundamental con el prójimo. Entonces, ¿qué haré por medio de la brujería, por ejemplo, de esas cosas? Tener control sobre otro, ya no guardando la ordenanza divina desde el inicio. Entonces busco poder, en alguna forma, incluso control sobre las personas que están a mi alrededor. Y ya hablaba también de por venganza. Alguien me hace algo, pues para vengarme, pues voy para que me hagan lo que se denomina, me hagan un trabajo y le hagamos mal a tal persona, ¿no? Y eso, pues entendemos, hermanos, que eso se pone, es una práctica aberrante, muy mala, porque lo que Dios ordena, entre otras cosas, es perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Lo encontramos en el Señor Jesús y entendemos que lo que debe haber es el perdón. No debe predominar la venganza, pero bueno, este fenómeno se ve, la gente dice, pues voy para que me hagan un trabajo para tal persona. Una práctica común. Y decía, en cuanto a la relación con el mundo, como al mundo lo siento mío, ahora el hombre en esa perversión de las relaciones fundamentales, digamos lo que se siente dueño del mundo, por ejemplo, se apropia del mundo, y de allí pone una confianza sumada, ¿sí? O una sumada confianza, viceversa, en el mundo, en las cosas. Y entonces de allí la importancia que el hombre le concede a lo que tiene, al patrimonio. Entonces, miren, una de las razones por la cual la gente busca a los brujos y a todo este tipo de prácticas tiene que ver con la búsqueda de la estabilidad laboral y económica. Por eso se puede ver que se hacía desde la antigüedad. Recurro a esas prácticas para ahuyentar la mala suerte, porque no me va bien. Voy a esas prácticas, recurro a esas personas para qué, para ahuyentar, por ejemplo, la enfermedad. Porque la enfermedad, pues, ¿qué hace? No me permite trabajar, no me permite producir, me hace incluso gastar en muchos momentos. Desde luego trae incomodidades, trae malestares, pero también genera pérdida económica. Pero también se recurría a esas prácticas para, por ejemplo, mejorar las cosechas. Entonces miramos ahí, hermanos, la relación que hay entre estas prácticas, nuestras relaciones fundamentales, cómo se ha contaminado el hombre y por algo Dios está hablando de eso. No te contamines. Por eso incluso los reyes en la antigüedad, ya desde la antigüedad, ahora se sabe que es una práctica entre muchas personas de poder político, siguen recurriendo a la brujería. Pero en la antigüedad, ¿qué sucedía? Muchos reyes, buscando la estabilidad económica y social de su reino, recurrían a los brujos. Eso es algo que se puede ver ya incluso en las mismas escrituras. Miramos tan solo un caso, digo tan solo un caso, el del rey Saúl cuando va a la batalla con los filisteos. Recordamos que como él busca la respuesta divina, pero ya no les daba, porque Dios había advertido, se alejaría de él. ¿Qué hizo Saúl? Dice, pues, búsquenme una adivina. Y la encuentra en un lugar llamado Endor, por eso la adivina de Endor. ¿Y qué hace? Él va a consultar para obtener una respuesta para lo que él requiere. Él tiene un interés determinado, él está buscando algo y recurre a la divina. Eh, bueno, hay que decir que también esto genera ciertos problemas. Miren, tiene ciertas implicaciones, hermanos, porque mucha gente recurre a estas prácticas para librarse de algo, para ahuyentar algo
que hay que decir que tal vez sea algo procedente de la mano de Dios para el trato de la persona y esa persona se quiere librar. Por eso todas estas prácticas pervierten, son una perversión de lo que Dios da, porque nosotros creemos incluso que la enfermedad tiene que ver con Dios en nuestra vida, tiene que ver con un trato divino. Reconocemos que la enfermedad es producto del pecado. Entonces, sobre esa base, cuando un creyente dice, sufro el desempleo, tengo este problema de salud o algún otro, entonces el creyente que conoce al Señor, que lee su palabra, que está entregado a Él, dice, Señor, algo tú quieres conmigo, enséñame. Toma eso como un trato divino y está buscando respuesta. Y naturalmente la busca en Dios y de inmediato recurre a la palabra que he dejado de hacer. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Eh, quiero buscarte, quiero servirte, pero, quiero que tú me digas, quiero que tú me enseñes y pues tengas con ello misericordia de mí y este mal me pase pronto si así está en tu voluntad. Así entendemos que Dios trata, pero cuando se dan estas prácticas, el hombre está queriendo configurar su vida conforme a su propio propósito, ¿no? Que este problema ya no esté, que mis cosechas vayan así, que este problema de salud se arregle, que la relación con estas personas acá, que esto en la vida familiar se arregle. Hagan de cuenta que es una vida configurada para en el marco de mi propósito y para esto, si es necesario que recurra yo a cualquier práctica de adivinación y todo lo relacionado con ello, lo haré, pero con el fin de que todo en mi vida responda al criterio mío. Qué interesante. Entonces al hombre se le ve completamente en el centro. Por eso muchas de las necesidades que el hombre tiene o cree tener están fuera de la voluntad de Dios. Yo necesito que esto se arregle y Dios está diciendo, tal vez te lo he puesto para que reflexiones. Y va a tardar. Ya ven, el apóstol Pablo habla de un aguijón y le he pedido a Dios que me lo quite, pero Dios dice no. Entonces, decía por ello que otro de los males también que genera esto y por lo cual dice Dios a su pueblo, no te contamines con esas prácticas, porque el hombre en lugar de trabajar en orden, en lugar de trabajar con persistencia, con disciplina en algo, busca soluciones rápidas que no le den sufrimiento. Y debo decir que hay muchos cristianos que así toman, lamentablemente, así como mucha gente, muchos paganos, eh, eh, se oye incluso, ¿no? De cristianos que luego van con personas así para que les den respuesta de algo, ya ni siquiera esos casos los comentamos, es una reprobación, pero pues hablamos en general de los paganos, mucha gente busca y recurre a personas así para arreglar sus problemas, en lugar de ellos trabajar de manera disciplinada en algo, como soy cumplido, hago esto, respondo de esta manera, me va de esta forma, Dios en ello me va tratando, me va guiando, pero mucha gente no hace las cosas que tiene que hacer y quiere que a través de algo pronto su problema se arregle. Y digo que muchos cristianos usan de esa forma la oración. No, pues este asunto, que es que este muchacho está aquí en casa, no quiere cambiar, vive muy mal. En lugar de que haya una disciplina, en lugar de que haya una voz determinante, dejas de hacer esto, te vas o alguna cosa así, oran por él, piensan que están sirviendo a Dios, que le están agradando, Señor, yo te agrado porque doblo mi rodilla, estoy orando por él, pero no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces, en muchos casos, la oración se vuelve algo como un tipo de amuleto para muchos cristianos, la usan mal, deshonran a Dios en eso, y quieren que por medio de la oración ellos no tengan que darse a la tarea de arreglar la casa, de poner orden, de incluso hablar fuerte a quien se requiere, sino dicen, yo se lo dejo a Dios. Mucha gente de esa forma recurre a estas prácticas.
En lugar de arreglar mis problemas, de trabajar como debo trabajar, de vivir como debo vivir, en lugar de tener una disciplina, pues voy al adivino para que mis circunstancias cambien. Por eso la escritura habla de una contaminación. Si Dios pide, por ejemplo, en el caso de una familia, pide rigidez, pide disciplina, la misma Biblia, no estamos ajenos a aquella disposición divina. El hijo no obedece, es glotón, no atiende a lo que dicen los padres. Naturalmente, los padres están hablando con él no hace caso, dice la escritura, llévenlo a los jueces del pueblo. ¿Y qué harán allá en los jueces? Lo matarán a pedras. Y nos podemos imaginar gente, pues es que este muchacho no obedece, a lo mejor que me le hicieron un trabajo, porque los israelitas hay que recordar que salieron de pueblos paganos, salieron de Egipto, donde todas esas prácticas habían, y pensamos, ¿cuántos israelitas se vieron tentados? Habrían visto tentados a decir, no es que mi hijo sea borracho, es que algún trabajo le hicieron. Porque ya ven que así mismo los cristianos dicen, no, es que yo no hice esto, fue el diablo cochino que me engañó. Dicen así, ¿no? Entonces, dejando la responsabilidad fuera de ellos. Entonces, ¿cuántos padres harían de esa forma? No, es que no es que sea así en casa este muchacho, sino que algo le hicieron y entonces necesito recurrir a alguien que le quite esto que le han arrojado a él, este trabajo que le hicieron, esta magia que realizaron sobre él. Por eso tal vez hasta decir, ¿no? Bebe mucho, come mucho o duerme mucho, ¿no? No, pero en lugar de actuar con disciplina, entonces vemos que la práctica de estas cosas va a dar lugar a un Israel que se corrompe, va a dar lugar a un Israel corrupto, se va a corromper terriblemente su cultura, porque eso no se trata solo de esto que hemos venido hablando. Mira, por ejemplo, por un lado, ¿qué hace recurrir a estas prácticas? ¿Qué es lo que sucede cuando en un pueblo esta práctica es algo que se adopta, perdón, esa práctica es algo que se permite y es algo que tiene una nación? Por ejemplo, se pervierte la política militar. Un ejemplo, vamos a ir a la guerra. En lugar de trabajar debidamente, de entrenar, de conocer al enemigo, de observar el entorno como político militar, de entrar tal vez en acuerdos, en negociaciones, en conducirme como pueblo de una manera, antes de ir a la guerra, ¿qué hago? Consulto al brujo. Ven, hermanos, que pervierte la política militar. Y esto tiene alcances nacionales. Por eso decía que ha habido reyes que han ido y han consultado. En lugar de trabajar por una política militar debidamente, por ejemplo. Por ejemplo, por otro lado, se pervierte la naturaleza de la mediación. Esto es algo fundamental. Se pervierte la naturaleza de la mediación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque ahora los brujos, los magos, como en culturas antiguas, se vuelven los guías de la sociedad. Ahora personas que tienen esas prácticas se vuelven las guías, se vuelven los consejeros de los líderes, se vuelven los sacerdotes de los líderes militares, de los líderes gubernamentales. Miren lo que trae descomposición, hermanos. ¿A qué va a dar lugar? Por ejemplo, a un sacerdocio no legítimo, a un sacerdocio pervertido. Miren la descomposición que esas prácticas traen. No es un asunto de solo voy en secreto y me hacen este trabajo de forma individual. La práctica puede destruir una cultura. Por ejemplo, por otro lado, pervierte la naturaleza del trabajo. Estamos hablando del empleo en un pueblo, pensemos ahora de manera nacional. Pervierte la naturaleza del trabajo y el empleo. Miren, genera pagas ilegítimas porque un encantador, un adivino, encantador no de, ay, qué persona tan encantadora, estamos hablando de estas prácticas malas, ¿no?
recibe pagas que no son legítimas. Y el pueblo gasta en aquello que no le sirve. Miren, hermanos, la repercusión económica que trae en un pueblo. Entonces un sector, el de brujos, se va enriqueciendo y no dan respuesta. No tienen ellos la respuesta. Eso por otro lado, los voy mencionando para no me tome tanto tiempo, los voy mencionando rápido. En un siguiente asunto, hay una perversión de la gastronomía. Y diremos, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver con el comer? Ah, porque se dan ingestas con fines mágicos. Tómate esto. Y de repente se va, por ejemplo, a poner con alto valor algún tipo de planta que posiblemente no sea benéfica a nuestro cuerpo, pero es la que según tiene el poder de derribar tal hechizo. Y entonces eso tiene determinadas repercusiones en la alimentación. Ahora, si lo vemos a escala nacional, pues ya no, nos podemos dar cuenta de la problemática que es grave. Por eso Dios, por algo está diciendo, no te contamines. Por algo la Escritura en varias partes, la misma ley, en varias ocasiones está advirtiendo sobre estas prácticas, por algo. Miren, por otro lado, enseguida aquí pongo inciso E, se pervierte la indumentaria, porque también ahora nos vestimos con fines mágicos. No te pongas tal cosa. Ponte esto para que ahuyentes los espíritus. No te pongas tal prenda porque puedes tener cierto problema con eh, 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 con los espíritus que andan aquí alrededor. Y entonces la indumentaria, en este caso la ropa, las prendas, adquieren un fin mágico. Ciertamente esto afecta menos que, por ejemplo, pervertirse la naturaleza de la mediación Dios-hombre, que pervertirse la política militar, pero finalmente afecta. Y vemos que eso tiene muchos alcances. No es, repito, no es un asunto, no es una cuestión de naturaleza individual, tiene más alcances. Un siguiente inciso, pongo aquí, se pervierte el arreglo y el adorno de casa, porque ahora se colocan cosas para ahuyentar a los espíritus o la mala suerte. De pronto esto tiene afectaciones, así como en pueblos que si tocaba que divinizaban algún cierto animal, le daban alguna preferencia, luego a ese animal, por ejemplo, ya no lo podían comer. Eso tiene afectaciones en la economía, en la alimentación y en muchos otros sentidos. No es solo una cuestión, el problema único no hay un problema único ahí, pues es que se está adorando un animal, claro que eso a Dios no le agrada y lo entendemos los cristianos, pero también tiene otras afectaciones que no se ven. Porque pues como cristianos ordinarios podríamos decir, no, qué mal es idolatría, sí, pero la idolatría tiene efectos y finalmente tiene repercusiones en la vida de la gente. Entonces, ¿qué sucede? Se orienta de modo distinto el adorno de casa, porque ahora debo tener esto. Es como cuando la gente ya usa un amuleto, ya lo usa y incluso hay que decir que a veces ese amuleto violenta lo estético. Trae una cierta vestimenta y trae un amuleto, por ejemplo, algo que no va con aquello que está vistiendo. Y eso finalmente afecta, tiene afectaciones en las personas en cuanto a las leyes que Dios ha puesto. Bueno, enseguida se pervierte la socialización. Miren, ya hacía mención en la relación fundamental con el prójimo. Ahora camino sobre la base de la desconfianza de mi prójimo al sospechar de él como responsable de mi mal. Porque, estoy sintiéndome muy cansado, alguien me hizo un trabajo, entonces ahora, ¿dónde está el problema? En mi prójimo.
Aquel al que Dios me ha ordenado amar, ahora es objeto de mi sospecha. Miren qué interesante. Y este efecto de problemas en la socialización, ya nos podemos imaginar las repercusiones nacionales que puede traer un pueblo. Si de pronto nos damos todos a la tarea de sospechar de todo, ya nos podemos imaginar la suma de problemas que deben venir en una cultura. Y decíamos que pues mucha gente precisamente recurre a estas prácticas por razones así. Pues voy a que me hagan un trabajo porque seguro alguien me hizo esto. Me estoy sintiendo enfermo. Vamos a pensar que sea producto de que esa persona no tenga una vida ordenada, le vengan ciertos males, ¿sí? Posiblemente es, digamos, irresponsable en su ingesta, le viene algún mal y entonces en lugar de pensar en él y en lo que Dios quiere en él, en cuanto él debe cambiar, inmediatamente se presenta esto. No, yo creo que alguien me hizo un trabajo, entonces el problema está fuera de mí. Y entonces buscaré a un prójimo, al que sea, y allí depositaré la culpa. Miren el efecto, hermanos. Si eso lo empiezan a hacer muchos individuos en un pueblo, ya nos podemos imaginar la serie de problemas que van a haber. Eso tiene repercusiones para el conjunto de individuos que viven en un pueblo. Podemos imaginar que empieza a descomponer las relaciones. Y empieza incluso a producir, pues, por ejemplo, la envidia. Y empieza a producir visiones, así como la gente, ¿no? Ve al vecino que está prosperando, tal vez es un vecino trabajador, ya tiene su automóvil, mejoró su casa, y entonces dice el vecino que lo mira, que no prospera, dice, seguro está lavando dinero, ¿no? Algo, o sea, de modo que no puede ser fruto del trabajo y yo debo, al contrario, imitarlo, en lugar de criticarlo, de señalarlo, ¿no? Yo debo imitarlo y hacer para prosperar, no, sino que digo, no, seguro algo mal. Miren, nada más, ¿de dónde habrá sacado para ese carro? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, pues naturalmente entendemos, deben tener afectaciones nacionales. Pero hay una cuestión siguiente, se pervierte la visión del futuro, porque una de las cosas por las cuales se recurre a estas prácticas es con el fin de influir en acontecimientos futuros. Por eso en las culturas antiguas se puede ya ver esto. Se recurre a estas prácticas con el fin de tener una respuesta de lo que viene en el futuro, con el fin de hallar alguna explicación, de poder en darle algún giro a las cosas, poder hacer algo para que el futuro responda como yo espero que responda. Y entonces de ahí se ve que una de las razones por las cuales se buscaba mucho esta práctica era con el fin de influir en lo venidero. Y por ejemplo, a nosotros nos es muy claro como cristianos que Dios habla de que Él ha tomado nuestro porvenir. Dios no se ocupa de estarnos diciendo lo que vamos a vivir en un año, en 5 años o en 10 años. Se ocupa de darnos su ley para que nosotros la obedezcamos y en tanto estemos apegados y ajustados a su ley, eso determinará nuestro futuro. Pero ante todas las cosas, con ello sabemos, pues siendo hijos de Dios, Dios ha tomado mi vida en mis manos. Dios ha tomado mi vida en sus manos, perdón, y en sus manos, en su propósito está mi vida. Y entonces yo tendré confianza en Él porque vivo para Él. Y eso me da la certeza de que siendo su hijo estaré donde Él está. Y entonces no tengo temor del futuro. Pero ¿qué sucede con esas prácticas? Quiero saber qué va a pasar conmigo en tal tiempo. Quiero saber qué va a pasar en tales años. O quiero saber qué va a pasar con mi hijo. Por ejemplo, como los reyes, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi reino? ¿Cómo nos irá en tal batalla? ¿Y qué hace? Da lugar a una visión errada del futuro.
Y vuelvo a esto, que Dios por eso está diciendo, no te contamines, no te contamines, porque con una visión así del futuro, con una visión de lo que hemos presentado en estos incisos, nos podemos dar cuenta, pues, nosotros como cristianos, ahora ya parados, digámoslo, ya habiéndose terminado el Nuevo Testamento, decimos, bueno, con todas esas prácticas, Dios ahí no recibe la gloria. Cristo no es visto como el Rey, como el que ha recibido todo poder y toda facultad por sobre todas las cosas. Con esta clase de prácticas, pues yo estoy tratando de hacer un futuro en función de mi criterio, en función de lo que yo quiero, en función de lo que yo pienso o creo necesitar. Y entonces Dios es hecho a un lado. Y Dios está diciendo con ello, pues no se contaminen, porque Dios mismo sabe eso. Si este pueblo se da a estas prácticas de la adivinación, los encantamientos, me va a olvidar. Ya no me va a consultar a mí. Ya no va a oír a mis profetas, a los que yo le envío. Ya no va a ir a mis sacerdotes, a los que les he puesto para mediación. ¿A quién irá? Al falso sacerdote. ¿A quién irá? Al brujo. Irá al encantador. Irá al mago. Y mi pueblo se va a alejar, se va a destruir. Y le van a venir problemas sociales, problemas de alimentación, problemas de indumentaria, problemas en el cuidado de los animales, problemas en la política militar, en todas las cosas que vienen. Entonces, ¿qué va a suceder con una cultura que se da eso? Pues se va a destruir de manera nacional gradualmente. Por eso nos damos cuenta de las culturas antiguas, en muchos casos no avanzaron. ¿Por qué? Porque estaban presos de estas visiones. Y son visiones falsas de la realidad. Por eso muchas de ellas no avanzaron. No avanzaron, no lograron un desarrollo. Por algo está la frase ahí, no os volváis. Como haciendo referencia la escritura al término retrogresión, como cuando alguien va hacia atrás, retrocede. En lugar de progreso, se va hacia atrás, ¿no? En lugar de avanzar, retrocede. Por eso decimos retrogresión. Porque Dios está diciendo, no os volváis a estas prácticas. Por eso Dios ha dado su ley, Dios le da a su pueblo su ley, para que este pueblo, en sujeción a Dios, trabaje. Trabajando ordenadamente bajo la ley, sujeto a la ley, este pueblo domine la tierra. Este pueblo que guarda la tierra, naturalmente, es guarda de su prójimo, es decir, cuida a su prójimo, y en ese sentido cumple el fin de la ley, del que el Señor ha hablado. ¿Cuál es ese fin de la ley? Pues amarás, el resumen de la ley, lo que en la escritura se ve así, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, cuando se observa la ley de Dios, no se requiere ninguna otra cosa para encontrar respuesta. Naturalmente, para entender los fenómenos que pasan en la naturaleza, pues para eso Dios ha puesto la investigación. Debo investigar, y eso ¿dónde lo da Dios? Pues Dios lo pone claro en el Génesis desde el inicio. Sojuzga la tierra, domina. Y esa es la respuesta que da Adán después de esa ordenanza. ¿Qué hace? Pues empieza a nombrar los animales, empieza a clasificar. Pues a todo esto hay que ponerle nombres. Ponemos nombres, naturalmente el lenguaje crece, tenemos más cosas nombradas, nuestro lenguaje es más amplio. No tenemos, por eso nosotros tenemos términos de fuera, porque los mexicanos en ciertas cosas no hemos trabajado. Alguien que inventa algo, le da nombre a eso que inventa, nos llega ese producto y le seguimos nombrando con la palabra de aquel idioma, pero no la tenemos en nuestro idioma. Porque pues no desarrollamos la cultura, entonces el lenguaje del otro se vuelve más amplio. Y si ve más cosas, más enfermedades, más analiza el cuerpo, si va a lo interno del cuerpo, va nombrando más cosas, clasificando más cosas, naturalmente el lenguaje crece. Se ve fortalecido su lenguaje y con ello nos damos cuenta, en general va adquiriendo dominio.
Bueno, eso es lo que hace Adán desde el inicio. En respuesta al mandato cultural, ¿qué hace? Nombra. ¿Qué hace? Reconoce el entorno, lo clasifica, empieza a conocer el mundo, empieza a sojuzgarlo, empieza a dominarlo, porque esa es la orden que Dios había dado desde el inicio. Y ese es el sentido de la ley. Mira, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, termino, hermanos, diciendo, Dios es el centro. Es algo que sabemos, Dios es el centro. Su voluntad es la norma para vivir en paz. Yo requiero preguntarle a Dios, Él ha revelado su voluntad incluso. ¿Sí? Hay que decir que antes de hacerle a Él la pregunta, Él reveló su voluntad. Su pueblo no le preguntó, ¿y qué quiere Dios? Dios manda a Moisés, saca a mi pueblo, y su pueblo antes de hacer preguntas, porque el pueblo nada más se dirige a lo que está en su vista, qué vamos a comer, cómo vamos a vivir, mira, para esto nos sacaste. Nunca el pueblo dice, bueno, ¿cómo es que debemos vivir para tener paz? ¿Cómo es que debemos caminar para que nos vaya bien? No se pregunta por eso el pueblo. El pueblo, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a tomar agua? ¿Qué carne vamos a comer? Están preguntándose esas cosas. Y cuando menos lo esperan, sube Moisés al monte y ellos en lugar de estar con la expectativa, va a bajar palabra de Dios, no, ya están confiando en las estructuras del mundo, levantando una imagen para poner su corazón en ella. Y cuando menos lo piensan, les viene la ley. Ahí está la solución. Entonces, ¿qué hace Dios? Da su ley al hombre para que éste pueda vivir en paz. Y esa ley, como hemos dicho, está conectada a Cristo, porque Cristo fue prometido desde el inicio mismo. Desde el inicio mismo. Él mismo lo dijo. Cuando Él vino, toda facultad me ha sido dada. Pero nosotros sabemos que en Génesis 3:15, Cristo allí es prometido. Él por ello ha de dominar sobre todo. Por eso ahora nosotros como creyentes sabemos y vemos el mensaje de lo que da la ley en línea con lo que ahora estamos, con lo que aparece en el Nuevo Testamento, con la demanda que Dios nos sigue haciendo. Cristo es Señor y Él domina sobre toda obra humana. Él domina por sobre todo y es asimismo quien en todo quehacer de la vida debe recibir la gloria. Entonces, viviendo para el Señor, ninguna de estas prácticas es necesaria. Esas prácticas entonces miramos que ciertamente tienen que ver con idolatría. Cierto lo es. Pero tenemos que ver que el alcance de estas prácticas tiene que ver con todo el quehacer de la vida. Esas prácticas, Dios por algo está diciendo, no te contamines, porque vas a contaminar tu tierra, vas a contaminar tu campo, vas a querer ganancia fácil, no vas a querer trabajar debidamente y por medio de algún hechizo querrás conseguir ciertas cosas. Líbrate de ello, no te contamines. Y por eso Dios está diciendo, para eso te he dado mi ley. Y en función de la observación de mi ley, tú vivirás en paz. Que el Señor bendiga su palabra.